Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la última sesión de lo que es relativo a la aula invertida. Entonces, hoy en esta parte, tenemos personas de edificación, de la Escuela de Arquitectura y de Caminos. Vamos a hacer un pequeño cambio de orden debido a un profesor que tiene clase, otro profesor que no ha podido llegar. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por la Escuela de Caminos con un proyecto que presenta Manuel Romana García, Relación entre aula invertida y motivación de los alumnos de Ingeniería Civil y Territorial. Manual de buenas prácticas. Bueno, este proyecto del que hemos solicitado a continuación, porque veis que hay unas líneas tachadas porque son los resultados que no hemos logrado, es un proyecto impulsado desde la Subdirección de Acreditación y Calidad para ver si ordenábamos las cosas que estaban en la escuela de la invertida. En la ordenación hemos encontrado una variedad de actividades que todas se llaman aula invertida, pero que pretenden objetivos diferentes. Básicamente, los objetivos diferentes en los que hemos encontrado han sido unos que son puramente académicos, conocer una cierta materia. En otros casos, las actividades de la invertida son más abiertas y se enfocan más a casos prácticos que no tienen una resolución tan cerrada, o bueno, en algunos casos nada cerrada. Con lo cual, lo hemos hecho con el grado y el máster de Civil, el máster de Ingeniería de Caminos y el grado de Civil y Territorial. Queremos ampliarlo el año que viene a Ingeniería de Materiales también, que se imparte en la escuela. Y lo que hemos hecho ha sido establecer un procedimiento para hacer un focus group con los alumnos y ver cómo percibían ellos estas actividades. Y nos hemos encontrado con que hay una diferente percepción de la utilidad. Los profesores creen que es menos útil que los alumnos, aunque los alumnos dicen que en algunos casos tienen pocas pistas de lo que tienen que hacer en el aula invertida. Con respecto a entrar en convertir la aula invertida en un juego, ya no tanto en gamificación como construir un juego, sino participar como un juego en esa actividad, pues los estudiantes, nosotros, ayer se dijo una cosa en otra escuela que era al revés, que en los cursos altos entraban más en la dinámica. En nuestra escuela los cursos altos se resisten más a entrar en la dinámica. Y lo que nos hemos encontrado es que haría falta establecer una gradación de actividades que se llaman todas de aula invertida y dar unas buenas prácticas y una ayuda, un apoyo desde, digamos, la escuela, la universidad, coordinar un poco más a los profesores, porque lo que estaba ocurriendo es que cada uno hace lo que buenamente pues, quiere, en algunos casos en innovación educativa, en otros por otras ambiciones personales. Y lo que estábamos pensando es que para motivar más que el aula invertida se haga, esto ya lo dije ayer en otro proyecto de investigación, porque ese era el punto en que se tocaban, y era que el producto de la aula invertida, además de una calificación, que la que tenga, si no hay calificación es muy difícil que el grueso de los alumnos venga preparado, pues que los resultados de la aula invertida tengan consecuencias posteriores en el desarrollo de la evaluación por curso, que lo que elaboran sea útil. En los casos nos hemos encontrado con que en la escuela lo que da igual lo que haga el alumno en la aula invertida, para el siguiente ejercicio, la siguiente parte de la asignatura, se le da el resultado bueno. O sea, dice, bueno, tenía que haberte dado no sé qué. Y eso, hay profesores que creen que eso debilita la motivación de los estudiantes a la hora de enfrentarse a la aula invertida como un poco como dicen los libros. Entonces, la evaluación de actividades de la aula invertida y los mecanismos de autoevaluación por parte de los alumnos no nos ha dado tiempo a abordarla, y el modelo de implantación de actividades dentro de la escuela tampoco nos ha dado tiempo. El resto de las cosas se están acabando de producir y lo listado obviamente fue lo primero. Pero la integración de la aula invertida con Moodle como intentando que tenga que sea más allá de lo que es ver un vídeo o ver una presentación.
o una presentación con tiempo asignado, con lo cual tienen que verla como si fuera un vídeo. Y ese es un poco el resumen del proyecto. Muchas gracias. Muy bien ajustado el tiempo. A continuación, volvemos a la Escuela de Edificación y entonces nos va a presentar su proyecto Francisco Javier Pita Andreu, desarrollo de vídeos docentes para el aprendizaje inverso en la resolución de problemas geométricos en 3D. Interactividad mediante realidad aumentada. ¿No has venido? Me han dicho que no estabas. ¿Quieres cámara? Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Universidad Politécnica por apoyarnos con estos proyectos de innovación educativa que la verdad es que motivan a hacer cosas nuevas, a intentar mejorar la docencia, ¿no? Bueno, este es un proyecto, no sé si... Este es un proyecto que hemos hecho desde la Unidad Docente de Geometría Descriptiva, pues los profesores Javier Pita, Óscar López Aldívar y Agustín Balcázar, y que llevamos pues una serie de años pues intentando desde nuestra unidad docente pues ir incorporando pues nuevas maneras de hacer y de enseñar. Dentro de esta línea pues hemos ido incorporando a nuestras asignaturas de estos años pues todo el tema informático y concretamente pues ahora pues estamos viendo estos temas de nuevas maneras de enseñar a través de aprendizaje inverso y cosas de este tipo, ¿no? Consideramos que era un tema que podía ser interesante para nuestra materia porque nuestra materia es una materia muy práctica. De hecho, pues la evaluación pues al final se ejecuta a través de problemas prácticos, ¿no? Y entonces pues nos resultaba interesante el incrementar la presencia del profesor en esa parte práctica, ¿no? Y entonces llevarnos pues la parte teórica, llevárnosla más a la casa del alumno, ¿no? Y este fue un poco pues el punto de partida que nos llevó pues a plantearnos esto y ahora mismo pues lo estamos llevando a cabo en una asignatura de doble grado, en el doble grado de Edificación y Administración de Empresas. Esta misma asignatura se da en el grado, pero por ahora lo estamos haciendo de manera convencional en el grado y mediante aprendizaje inverso en el doble grado, ¿no? Tenemos dos grupos y tenemos 120 alumnos, es lo que tenemos en esos dos grupos. Son muchos alumnos para la docencia que tenemos, que es una docencia con ordenadores y esto, ¿no? Pero sí que es cierto que al final hay muchísima deserción y entonces pues nos quedamos con un número que es mucho más manejable, ¿no? Entonces, nuestro proyecto en concreto pues lo hemos dividido un poco en dos fases. Esta materia se imparte en el primer semestre de este curso, con lo cual pues nos quedó los primeros 6 meses del año para preparar un poco todo esto. Y entonces pues lo que hicimos fue elaborar todo lo que era el contenido de la materia, pues dio lugar pues a una elaboración de vídeos, de 128 vídeos en concreto, ¿no? Todo eso se ha agrupado en un canal de YouTube y ese canal de YouTube pues tienen acceso pues a través de Moodle, ¿no? O sea que al final la asignatura se coordina a través de Moodle, tienen acceso a todos estos vídeos. Son vídeos, se ha fraccionado la asignatura a todo lo posible, toda la materia, entonces son vídeos muy cortitos en general, pero oscilan, o sea que la duración media a lo mejor es de 3 o 4 minutos y oscilan entre minuto y medio, que es el más corto, y como 15 minutos, que es el más largo, ¿no? El seguimiento del programa pues se hace a través de Moodle, como decía, y simplemente pues se va haciendo pues un programa semanal en el cual pues los alumnos tienen que visualizar una serie de vídeos y luego pues realizar un ejercicio de control
que a nosotros también nos permite ver lo que han entendido, lo que han dejado de entender. Entonces, pues a comienzo de la clase del lunes, nosotros damos clase lunes y martes, a comienzo de la clase del lunes siempre hacemos como una reflexión un poco sobre lo que hemos visto en los vídeos que ellos han hecho, ¿no? Sí que es cierto que tenemos unos condicionantes de partida muy importantes y condicionantes sobre todo de carácter externo, de manera que están influyendo tanto en esto del doble grado y en esta experiencia como en la asignatura dada de una manera convencional también influyen este tipo de cosas, como es, bueno, concretamente en nuestro caso, y debido probablemente a la crisis del sector de la construcción, pues hubo una gran caída de matrículas y en este momento pues el alumnado que a nosotros nos está llegando tiene un nivel muy bajo, ¿no? Esto que aquí probablemente no se ve bien, esta gráfica que tenemos aquí, en esta gráfica en la realidad es la nota de los alumnos, de la nota de entrada, la nota del PAU de los alumnos, y tenemos nada más la mitad de la derecha de la campana de Gauss, es decir, que a nosotros nos entran muchos alumnos, dos de cada 3 alumnos tienen de nota de entrada menor de 7. Y entonces esto pues da lugar a que el resultado sea malo, pero sea malo, ya digo, tanto en este tipo de aprendizaje como en el aprendizaje convencional, ¿no? Y existe además una correlación inmediata entre las notas de entrada buenas y el resultado bueno de los alumnos, una correlación inmediata, ¿no? Bueno, hemos tenido algunos otros problemas también externos a la propia experiencia, como es la incorporación tardía, aunque eso ha mejorado mucho, ¿no? Al llevar la selectividad a julio, pues aún así, pues las 2 o 3 primeras semanas se están incorporando alumnos, ¿no? Y esto pues genera un problema añadido, y también con el tema del software también hemos tenido problemas este año, ¿no? Y bueno, respecto al desarrollo de la experiencia, sí que es cierto que con el tema del canal de YouTube pues nos permite el tener un control grande de lo que está pasando, porque YouTube pues proporciona estadísticas y cosas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo aquí pues estas 2 gráficas de visualizaciones del tema 4, ¿no? Y va poniendo desde el vídeo 1 hasta el vídeo 10 o los que sean, ¿no? Entonces, pues los 4 o 5 primeros vídeos tienen un número de visualizaciones relativamente elevado, relativamente, por decirlo de alguna manera, y luego ya a partir del 5º ya lo ven muy poquitos, ¿no? Perdón. Bueno, y luego pues también en la otra gráfica pues lo que vemos es que los alumnos visualizan los vídeos básicamente los días que tienen el ejercicio de control y luego también en los propios días de clase, ¿no? Es decir, que los están viendo en clase, ¿no? Y bueno, y por terminar ya rápidamente, la verdad es que las conclusiones, no puedo ofrecer conclusiones, estamos ahora mismo en mitad del proceso, estamos dando este cuatrimestre las clases, con lo cual tenemos unas conclusiones muy provisionales y bueno, y decir que bueno, que efectivamente los alumnos repetidores pues tienen una opinión favorable de esta manera de hacer las cosas y bueno, y la tasa de abandonos y tal, pues siendo alta, pero no es significativamente mayor que de otras maneras. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el siguiente ponente es también de la Escuela Técnica Superior de Edificación, es Alfonso Cobo Escamilla, que discúlpame si no te he llamado a tiempo y he entendido que no estabas. ¿Eh? Así que disculpadme al orden porque no sé si había llegado ya cuando he llamado a Manuel o... y nos va a hablar sobre la adquisición de competencias específicas y transversales de estudiantes de grado y máster en el ámbito de la edificación. Mediante el modelo de aprendizaje invertido. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, en primer lugar, Cristina, tengo que pedirte disculpas yo porque es que no me he registrado. Y como no me he registrado a la entrada, nadie sabía que tenía que venir. Y no me he registrado pues porque he mirado todo deprisa y corriendo y no he visto que me tenía que registrarme. Y eso es lo que ha dado lugar a esta confusión, pero que ha sido culpa mía, porque la organización estaba perfectamente en marcha y de hecho me han dado incluso el certificado ahora mismo. O sea que imagínate cómo va todo de bien. No tiene importa. No, pero sí que de verdad que lo lamento, de verdad. Bueno, pues presentamos un proyecto de innovación educativa que se ha realizado entre
2 personas de Administración y Servicios de la Escuela Técnica Superior de Edificación, una profesora de la Escuela Técnica Superior de Edificación y el resto, una profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el resto somos profesores de la Escuela Técnica Superior de Edificación. El nombre de los autores no prejuzga nada porque es un orden alfabético y, de hecho, yo soy Alfonso Cobo, aparezco el primero y soy con diferencia el que menos ha participado en el proyecto y, de hecho, por eso me han dicho que venga hoy aquí, por haber asumido menor carga. Bueno, en el año 2007 arrancamos con el plan que se conoce como Bolonia. Aparecieron nuevas asignaturas, además de un carácter cuatrimestral, y yo no sé si es que los planes de estudio no los hicimos bien, o el plan de estudios de mi escuela no lo hicimos bien, o las guías docentes de las asignaturas pues tampoco fueron las correctas porque no se adecuaron al tiempo disponible. El caso es que los resultados no son muy buenos y la impartición de la docencia en base a la lección magistral, pues en muchos casos al 100% no parece que sea lo más adecuado. Por otra parte, la redacción de informes técnicos es una actividad muy importante para los graduados de edificación en general. ¿Por qué? Pues porque es bastante fácil que un graduado en edificación a lo largo de su ejercicio laboral realice algún informe técnico. Y estos informes técnicos en muchas ocasiones tienen carácter pericial e involucran grandes responsabilidades tanto civiles como penales. Y no hay ninguna asignatura en concreto que prepare para la redacción de estos informes técnicos. Un informe técnico tiene 2 ámbitos, una competencia específica, que es la materia concreta que se trata en el informe, y una competencia transversal, que es saber redactar el informe. Entonces, en este proyecto de innovación educativa nosotros hemos asumido como objetivo mejorar la adquisición de competencias específicas mediante aula invertida y transversales. Y en cuanto a transversales, a lo que nos hemos dedicado, o el trabajo ha tratado de la redacción de informes técnicos. Hemos trabajado con alumnos de grado de Prevención y Seguridad 1, en concreto con un grupo de 25 alumnos de 7º semestre que pertenece a la titulación de doble grado en Edificación y Administración y Dirección de Empresas, con alumnos de grado de Hormigón Estructural, de grado en Edificación, de 70 alumnos de 7º semestre y con alumnos de máster, del máster universitario en Ejecución de Obras de Rehabilitación y Restauración, un grupo en concreto de 15 alumnos. Y hemos realizado vídeos. En primer lugar, vídeos específicos de prevención y seguridad relativos a protecciones colectivas, de hormigón estructural relativos a fisuración de estructuras de hormigón armado y en máster relativos a efectos de la corrosión sobre las estructuras de hormigón armado. Estos vídeos se suministraron a los alumnos los visualizaron y a la semana siguiente, durante 2 horas, que es más o menos lo que se dedica en una clase habitual a estas materias, pues se comentaron y se trató el tema. Y también se han hecho vídeos, se ha realizado ahora ya un vídeo para las 3 asignaturas que está relacionado con la redacción de informes técnicos. Para estos vídeos nos hemos basado fundamentalmente en la bibliografía de García Meseguer, en paz descanse, y de José Calavera Ruiz. Y luego, a continuación, lo que se ha hecho es, en clase, durante 4 horas, en forma de taller y en grupos de 3, redactar estos informes técnicos. Y posteriormente, los alumnos han terminado estos informes y le han dedicado aproximadamente de media unas 6 horas. Entonces, en cuanto a resultados y conclusiones, pues en general los resultados, la impresión primera que te da como profesor es que son positivos. En prevención y seguridad sí hemos podido valorarlo mejor. ¿Por qué? Pues porque en prevención y seguridad ellos sí que hacían algo de realización de informes técnicos, entonces tenemos experiencias previas con las cuales poder comparar. Entonces los profesores de prevención y seguridad, en este concreto la profesora que ha participado en el proyecto de innovación educativa, pues lo que afirma es que se ha adquirido mejor la competencia que antes. En cuanto a hormigón, tanto en grado o en máster, la asignatura de corrosión, la parte, perdón, de corrosión de armaduras, la experiencia que tenemos es buena, pero no tenemos un patrón de comparación porque es la primera vez que lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, nos va a presentar su trabajo Patricia Aguilera Benito con un proyecto Aula Taller Invertida de Instalaciones, también de la Escuela de Edificación. Gracias, Cristina.
Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Patricia Aguilera, como ha dicho Cristina, y pertenezco a la unidad docente de la asignatura de instalaciones de la Escuela de Edificación. Allí, bueno, tenemos una suerte tremenda al tener un aula-taller dedicado a las instalaciones. Es un espacio de unos 250 metros aproximadamente, que tiene una capacidad para unos 70 alumnos. Y posee una cantidad de recursos enormes, porque tenemos maquetas, simuladores que ponemos en funcionamiento, diverso material que podemos ir mostrando durante las clases. Siempre el objetivo del aula taller ha sido intentar aunar todos esos conocimientos que damos de una forma muy teórica y hacérselos ver a cómo los llevarían en su vida profesional. El problema que encontrábamos en la asignatura siempre era el tiempo para poder dar toda la temática, todos los recursos que tenemos didácticos y a la vez poder enseñar todos los simuladores, todas las maquetas, todas las piezas, etc. Entonces, fue una gran idea, con el apoyo de los profesores de la asignatura y de estas iniciativas de innovación educativa, el poder realizar unos mini vídeos cortos, 2-3 minutos, en el que les mostrábamos el funcionamiento del sistema o el funcionamiento de la instalación. Entonces, a los alumnos se les decía días antes o semanas antes de comenzar con el temario que tenían que visualizar todos estos vídeos. Así ellos traían a clase una idea ya previa de lo que era la instalación y nos podíamos ceñir más en las clases, en un trabajo en grupo, para poder hacer un diseño y para poder hacer un cálculo de la instalación, con una idea previa que ellos ya traían preconcebida. Además, ha sido una iniciativa que ha gustado mucho porque ellos mismos nos decían que al ver estos mini vídeos se veían motivados a seguir buscando más recursos en la red. Entonces, bueno, ha sido satisfactorio en este aspecto. Además, en los últimos 15 o 20 minutos de las clases siempre dejamos un tiempo para dudas, para que ellos nos pregunten pues, todo aquello que han visto que les podía causar pues, algún problema o en el cálculo o en el desarrollo del diseño, etc. Además, cuando se levantan y se van moviendo por el aula taller de instalaciones, pues tengo que resaltar que en muchos puntos hay códigos QR que fueron motivo de otro proyecto de innovación que también se nos concedió aquí. Y bueno, debido al tiempo que he reducido, todo esto no nos ha dado tiempo a analizarlo con detalle, no podemos tener unos resultados en los que valorar la satisfacción del alumno o evaluar también los resultados académicos que han tenido, pero queremos seguir trabajando en ello, por eso hemos presentado otra propuesta para el próximo año y poder calificar todos estos parámetros que queremos valorar. Y nada más, hasta aquí, dar las gracias a la universidad por estas jornadas y nada, invitar a todo aquel que quiera conocer el aula taller de instalaciones que pase por la Escuela de Edificación, que verá la labor que allí hacemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con María Amparo Verdú Vázquez, que nos va a hablar de la ampliación de la metodología de aula invertida en la enseñanza de una asignatura de posgrado. Buenos días. Yo imparto desde hace 4 cursos una asignatura que se llama Comercialización en el Máster de Innovación Tecnológica en Edificación de la Escuela de Edificación. En esta asignatura se les enseña a los alumnos del máster a vender soluciones tecnológicas, desde la ejecución, desde la elección del nombre comercial, elaboraciones de logos, realizaciones de patentes, hasta el trato con el cliente. Se les enseña cómo hacer un plan de venta y la relación con el cliente. En los años anteriores de impartición del máster, la asignatura se hacía de forma clase magistral y los alumnos desarrollaban varios productos tecnológicos relacionados siempre con el ámbito de la edificación
y que eran productos o servicios inventados por ellos de tal manera que resolvían un problema tecnológico. Y lo presentaban en clase, en grupos de máximo 3 alumnos, lo presentaban, lo defendían y, de hecho, muchos de las soluciones tecnológicas que los alumnos idearon, algunos eran todos inventados por ellos, pero algunos han sido reales y otros no. Muchos de ellos se han presentado a Innovatec, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues ellos presentaban en clase este producto y nos lo vendían a los profesores como si nosotros fuésemos posibles futuros inversores. Los alumnos, este año se decidió, gracias al proyecto de innovación educativa que propusimos hace un año, que los alumnos, a la hora de presentar el trabajo en grupo, se grabase su presentación, todas las grabaciones de los grupos, que en concreto había este año 18 alumnos en el máster, y creo que hubo 7 o 8 grupos. Se grabaron sus presentaciones, se colgaron en un canal de YouTube y los alumnos tuvieron 7 días, a fecha posterior a la presentación, para poder evaluar al resto de compañeros y a ellos mismos. En este plazo de 7 días, además de tener que evaluarse obligatoriamente a ellos mismos y al resto de compañeros, se les colgó en Moodle una rúbrica de evaluación de presentaciones orales que debían rellenar. En la rúbrica de evaluaciones se tenían que evaluar desde el 5, desde el 5 que era excelente hasta el 1 que era pobre o malo, y tenían que evaluar criterios grupales, técnicos, criterios formales grupales y criterios también individuales. Además, se les dio un cuestionario de 13 preguntas de satisfacción de la asignatura para poder tener un feedback con respecto a la realización del curso bajo esta nueva metodología. La escala de valoración aquí también iba del 1 al 5, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Se les hacía preguntas tales como ¿está de acuerdo con la realización de una autoevaluación? ¿Está de acuerdo en ser evaluado por sus compañeros? En ambos casos, todos los alumnos cumplimentaron la rúbrica y cumplimentaron los cuestionarios y, como conclusiones, vimos que la actitud observada tanto en el aula como con las respuestas de las encuestas realizadas fueron que los estudiantes se han encontrado este curso mucho más interesados, dispuestos y comprometidos que en cursos anteriores, mostrando un nivel de reflexión y entendimiento muy alto. La sensación general ha sido positiva. Todos los alumnos nos han demostrado, nos han dicho que prefieren esta metodología a la tradicional de clase magistral y las respuestas siempre han sido en los números 4 y 5. Curiosamente, hay una parte negativa que hemos demostrado. Pues la nota final de la asignatura fue 1/3 era la nota de evaluación de los profesores, 1/3 la nota de autoevaluación del alumno y 1/3 la nota de evaluación del resto de compañeros. Este año han presentado trabajos muy buenos, no han sido en general peores que cursos anteriores, ni mejores, han sido más o menos similares y, sin embargo, la nota media de este curso ha bajado respecto a años anteriores. Realmente ellos han sido mucho más críticos con ellos mismos y con sus compañeros que hemos sido los profesores. Esa es la conclusión que podemos sacar más negativa, pero en general la satisfacción de ellos ha sido satisfactoria. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos dentro de la Escuela de Edificación con María Dolores Redondas Marrero, que nos va a presentar el proyecto de revisión y mejora de un cuestionario de percepción de las matemáticas para valorar el impacto de los métodos de aula invertida.
Bueno, el proyecto que voy a presentar es una continuación de un proyecto que hicimos el año pasado que también estaba enfocado en 2 líneas de trabajo. Las 2 líneas son, una era utilizar una metodología de aula invertida en 2 grupos distintos de doble grado para ver si éramos capaces de medir la mejora que aportaban las notas de los alumnos. Y la otra idea era que, aunque cuando hacíamos actividades de innovación educativa los resultados eran más satisfactorios, me refiero a la sensación en el aula del alumno y el profesor era más satisfactoria, eso no siempre se veía reflejado en las notas. Y entonces, a través de una publicación de la Universidad de Colorado, en que medían no la mejora en el conocimiento del alumno, sino el cambio de la percepción en las matemáticas que recibían los alumnos. Bueno, todo esto es que no me he presentado, pero somos 6 profesores del Departamento de Matemáticas, que es un departamento transversal, 3 somos de edificación y 3 somos de Montes. Bueno, de Montes 2 porque uno ya se nos ha jubilado en los 2 años consecutivos que hemos llevado. Entonces, trabajábamos en 2 proyectos. Uno era construir un cuestionario que viésemos cómo cambiaba la percepción del alumno y el otro era aplicar el aula invertida en 2 grupos muy similares para poder comparar si realmente había una mejora. Lo que ocurrió en el año pasado con los 2 grupos muy similares es que uno era el doble grado de edificación ADE y otro era el doble grado de informática ADE. Y lo que ocurrió desde el principio era que los de informática ADE eran mucho mejores, venían con unas notas de acceso mucho más altas y entonces incluso antes de empezar a aplicar la metodología aula invertida, yo daba clases en los 2 grupos, claramente había una diferencia entre los alumnos, entonces los resultados no eran comparables, porque aunque en las partes en que no hacíamos aula invertida ya había una diferencia de notas mucho mejor. Entonces, este año lo hemos hecho, como la matriculación en el doble grado fue mucho mayor, ahora teníamos 80 alumnos matriculados, yo daba la clase de teoría y en la clase de prácticas de ordenadores, que es la mitad de la docencia, subdividíamos a los alumnos en 2 grupos. Uno lo daba yo y otro lo daba una compañera. Y lo que hicimos fue comparar en los 2 grupos. En mi grupo utilizábamos el aula invertida, no en todos, sino en unas cuantas sesiones determinadas, y en el otro grupo, aunque sí se les dejaba el material, no se fomentaba eso de prepararse la clase antes. Bueno, la conclusión ha sido mala. Me refiero, los de aula invertida están más satisfechos, pero no hay ninguna diferencia en los resultados de las notas. O sea, realmente las notas eran un poquito mejores, pero las diferencias no eran significativas. El otro área del proyecto era hacer un cuestionario en que pudiésemos medir si la percepción de las matemáticas de los alumnos había cambiado después de haber estudiado su primer curso de matemáticas en la universidad. Eso lo hicimos el año pasado de forma masiva, se lo pasamos a más de 400 estudiantes, como tenemos un departamento transversal, en más de 6 titulaciones, lo hicimos de forma amplia y lo que ocurrió es que si bien veíamos que había un cambio de percepción positivo en algunas preguntas, en otras preguntas parecía que había un cambio de percepción negativo. Entonces, en vez de estudiar los cuestionarios per se, lo que hicimos fue estudiar la evolución de los alumnos por separado. Y lo que nos pareció era que había mucha variabilidad, que el mismo alumno antes de y después de cambiaba muchísimo sus preguntas. Entonces, en este segundo proyecto lo que dijimos, bueno, vamos a cambiar como hemos hecho el cuestionario, vamos a centrarnos. En vez de 40 preguntas, reducimos las preguntas. Nos fijamos mucho en el enunciado para que no hubiese distintas interpretaciones de ese cuestionario. Y también como pensamos que podía ser porque no le interesaba lo suficiente al alumno el cuestionario, en vez de pasarlo a principio y a fin de semestre, antes de estudiar matemáticas y después de estudiar matemáticas, lo pasamos al principio a los 15 días y la intención era pasarlo también al final. Pero fue otro fracaso porque cuando lo pasamos a los 15 días, lo que vimos es que los alumnos estaban respondiendo al azar. O no acababan de entender bien las preguntas o no mostraban el mínimo interés y entonces le preguntabas una cosa y a los 15 días le preguntabas lo mismo y cambiaba la respuesta. Unos evolucionaban en positivo y otros en negativo, pero creemos que era debido mucho al azar. Entonces nos hemos quedado, la satisfacción con el aula invertida está, los alumnos lo dan como satisfactorio, los profesores también lo damos por satisfactorio, pero el cuestionario no ha salido y no hemos podido demostrar que vaya mejor que otra cosa. Gracias. Vale, muchas gracias.
Ricardo Tendero Caballero nos va a hablar sobre la aproximación transdisciplinar a la edificación para un desarrollo sostenible mediante actividades didácticas previas a las sesiones presenciales. Gracias, Cristina. Agradecer a la Universidad Politécnica la ayuda para desarrollar esta iniciativa y la oportunidad para exponerla. Durante el curso se implementa un aprendizaje transdisciplinar mediante un proceso de aula invertida y de trabajo por proyectos para concluir con el análisis de resultados y unas conclusiones que faciliten su implantación en nuevas experiencias que pretendemos mantener en los próximos años. Los estudios transdisciplinares exigen abordar diversas áreas y la participación de colaboradores que las conozcan, las apliquen, así como una nómina de colaboradores que se va incrementando a lo largo del curso basándose en las exigencias que se detectan básicamente por lo que los alumnos van demandando a lo largo del mismo. El aula invertida es un modelo con una programación especialmente precisa y un cumplimiento riguroso basado en una distribución temporal de las actividades. Y no valdría de nada si esta programación no se comunica al principio del curso a los estudiantes y a los colaboradores y se recuerda en los hitos más significativos que se van produciendo a lo largo del curso. También incluye la evaluación pormenorizada de cada actividad y el tiempo estimado para la realización por parte de los estudiantes. La información que el estudiante debe conocer antes de las sesiones presenciales se esquematiza en un documento breve que se desarrolla en 3 partes. La primera se refiere a aspectos globales y de principios científicos que los soportan. En una segunda se abordan sus repercusiones locales y en una tercera se incluyen estudios de caso que permitan establecer la forma apropiada de actuar en estos ámbitos. Cuando es posible, los temas se explican por profesionales mediante vídeos breves, generalmente desarrollados en 2 sesiones de al menos 10 minutos y facilitan una aproximación más amable al asunto planteado. Esto combinado con una bibliografía explicada para poder abordar cada uno de los aspectos del temario. El trabajo por proyectos es individual, voluntario, puntuable para su calificación final y sobre un tema sugerido por el propio estudiante. Se analiza en 4 entregas que precisan ser aprobadas para continuar con el proceso y estas fases son la propuesta del tema, el estado de la técnica y las condiciones de entorno, la descripción tecnológica de la propuesta en el tercer lugar y, por último, el análisis de sus repercusiones sociales, económicas y medioambientales. Este proceso lo inicia el 40% de los alumnos y lo completa el 80% de los mismos y se contabilizan los temas que los estudiantes consideran importantes, los temas propuestos para ser abordados por ellos en su trabajo y la inclusión de los temas importantes en la propuesta final. Los temas elegidos incluyen aspectos medioambientales y socioeconómicos, aunque fundamentalmente se basan en la aplicación de tecnologías que abordan aspectos tan variados como los materiales de construcción, la gestión y producción de energía, el diseño o la tecnología constructiva. La conclusión más reveladora para nosotros ha sido que los estudiantes son conscientes desde el inicio del curso de casi todos los aspectos importantes de la asignatura y les interesa aportar soluciones en estos campos. Sin embargo, finalmente son pocos los que abordan trabajos que se alejen de los conocimientos que ya poseen. Por ejemplo, un 20% considera que el medio ambiente es un factor limitante para conseguir bienestar, pero solo el 1% hace trabajos que aborden directamente este tema, aunque en el 14% de los trabajos reconocemos rasgos del estudio medioambiental para poder aplicar lo que han propuesto tecnológicamente en su trabajo. Esto confirma la importancia de la participación de profesionales y docentes que conozcan estas áreas de interés y estén dispuestos a colaborar y a facilitar tutorías personalizadas que les aporten más información y seguridad. Estos modelos exigen un trabajo más intenso en tiempo y dedicación por parte de los docentes, lo cual hemos experimentado muy vivamente. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a algunos proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y, en primer lugar, va a exponer su trabajo Rodrigo Delso con la inversión del aula en el aprendizaje por proyectos, el taller de comunicación aplicado al trabajo fin de máster en el máster habilitante de arquitectura. ¿No está? ¿Ah? No, yo lo tengo aquí apuntado a este. Pero bueno, a ver. ¿Pero es este proyecto?
No. Vamos a ver, que parece que tengo un papel algo anticuado. ¿No? A ver. Yo tengo aquí Rodrigo Delso. Lo mire como lo mire. Pero bueno, en el papel de hoy tengo a Rodrigo Delso también. Lo siento. Pero bueno, dime a quién pongo. ¿Cómo me das? Por aquí. A ver. Vamos por aquí. María del Carmen. Es que Está mal. aquí se ha desaparecido. Sí, vale. Bueno, perdonad. Parece que había un cambio en el programa y yo no tengo la última versión, por la cuestión que sea. Ahora va a participar María del Carmen Jiménez Molina, de Arquitectura, eso sí, y nos va a hablar de la transversalidad en las instalaciones y la construcción en arquitectura. Perdona. Nada. Vale, buenos días. Lo primero, dar las gracias a la universidad por facilitar la presentación a estas jornadas. Quiero presentar el proyecto Trainco. Esta experiencia, como tal, se plantea para mostrar y enseñar al alumno la transversalidad entre las instalaciones y la arquitectura, la transversalidad del oficio del arquitecto con el objetivo de relacionar conocimientos y mejorar sus criterios en la toma de decisiones. El equipo está compuesto por 5 profesores de 3 asignaturas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Departamento de Construcción. Las asignaturas son Instalaciones y Servicios Técnicos de 4º curso, Proyectos de Instalaciones de 5º curso y Construcción 1 de 2º curso. Por último, se unió al equipo 2 becarios contratados gracias al proyecto que ayudaron con el proceso en todo momento. ¿Cómo surge Trainco? Trainco surge a raíz de la reducción de los planes de estudio que derivan en que las asignaturas se vean como cajones estancos, por lo tanto, sin aplicación directa con la actividad profesional. Esto conlleva a exigir modificaciones y en pensar cosas nuevas de cómo atraer de nuevo la motivación de los alumnos y en reforzar los contenidos transversales. Además, dado que las asignaturas de instalaciones en el grado de Fundamento de la Arquitectura no se imparten hasta los últimos cursos, se ha perdido esa vinculación con la realidad constructiva y arquitectónica, sin adquirir esa percepción de la complejidad del oficio del arquitecto. Por lo tanto, para alcanzar los objetivos propuestos, el proyecto de investigación Trainco se basa en 2 metodologías complementarias. Una de ellas, el aprendizaje experiencial, y la segunda sería el aula invertida. La primera, el aprendizaje experiencial, se basa en la realización de un concurso de fotografía y de vídeo, en el que los alumnos participantes de las 3 asignaturas tienen que realizar una fotografía y un concurso y un vídeo de máximo 1 minuto de duración. En esto lo que pretendía era que los alumnos observaran la arquitectura no desde un punto de vista proyectual, como realmente están acostumbrados, sino desde un punto de vista más técnico, y en el que se englobará la transversalidad, esta que buscamos, entre la construcción y la arquitectura. Se hicieron 2 concursos. La primera parte versaba sobre agua y energía y la segunda parte versaba sobre energía y construcción. Además, para facilitar y para animar a los alumnos a que participaran en el concurso, se les daba un premio que consistía en un curso de SketchUp organizado por el Ministerio de Educación. La segunda experiencia sería el aula invertida. En este método de aprendizaje se organizó en grupos de trabajo verticales en los que participaban los alumnos de 4º y 5º. Debido a la diferencia de edad entre los alumnos de 4º y 5º y los de 2º curso, se decidió que los alumnos de 4º y 5º iban a ser, digamos, los mentores de los de 2º, y los de 2º iban a ayudar a preparar las presentaciones en modo de colaboración o dibujos o gráficas, etcétera, para ayudar a los mayores.
Vale. Los alumnos que formaron parte de la experiencia fueron 20 alumnos de aproximadamente 200 alumnos, a pesar de que tuvimos además que incentivar su participación. Se les premió con una sumida de medio punto en la media final de la asignatura. La idea original era hacer 2 charlas, una a principio de curso y otra a final de curso, pero sin embargo, debido a los problemas del arranque del proyecto y toda la metodología, pues al final se decidió concentrar una sola charla al final de curso. La charla versaba sobre agua y construcción. Se dividieron estos 20 alumnos en grupos de 3, 4 o 5 personas y se organizaron 2 charlas en proyectos de instalaciones, otras 2 charlas en instalaciones y servicios técnicos y otra charla en construcción 1. Adicionalmente, en el caso de la sesión de construcción 1, se utilizó además la gamificación mediante el programa que se denominaba Kahoot, en el que los alumnos obtenían una puntuación en función del número de respuestas a unas preguntas que se le pusieron al final de la presentación. El uso de este juego, junto con los compañeros, permitió evaluar aquellos aspectos que no habían quedado suficientemente claros en la exposición, pudiendo posteriormente reforzarlos para su mejor entendimiento. Con objeto de conocer si la experiencia había sido satisfactoria o no, se hizo al final de curso, y yo creo que fue el problema que a lo mejor no participó demasiado gente en la encuesta, una encuesta en Google Drive organizada en 20 preguntas. 10 preguntas sobre el proyecto en general del PIE, 5 preguntas acerca de la aula invertida y otras 5 preguntas acerca del concurso. En general podemos decir, y a modo de resumen, que el 75% de los alumnos ha considerado muy beneficiosa la experiencia. Y como conclusión, respecto a la aula invertida, podemos destacar la motivación de los alumnos implicados en el proyecto, el compromiso que supone elaborar una exposición, aunque siempre tuvieron de apoyo a los profesores. Es verdad que se mostraron un poco más tímidos cuando daban la clase a los alumnos, digamos, de segundo curso, pero sin embargo sí podemos destacar que los alumnos se mostraron como más receptivos cuando ellos daban la clase que cuando realmente la dábamos nosotros. Incluso realmente podríamos decir que hacían más preguntas. La parte negativa era que siempre nos hubiera gustado hacer dos presentaciones o incluso más en lugar de una, pero bueno, o sea, nos ha servido un poco a modo de ejemplo para tomarlo para otros años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y nos va a presentar el trabajo Aprende practicando o practica aprendiendo, Jaime García Palacios. Bueno, lo primero es sumarme a los agradecimientos que todo el mundo ha tenido a la Politécnica, ¿no?, por poder organizar estas jornadas, pero sobre todo también a los becarios que están participando en estos proyectos, porque desde luego en mi caso, sin ellos pues no sería posible realizar todos los proyectos, no solo este, sino todos los anteriores que vienen sumando a este proyecto. Este proyecto complementa a otros anteriores, como vengo diciendo, y un poco es de aula invertida, como se puede ver en el esquema que tenemos ahí en medio, pero en esta parte lo que nos hemos centrado más es en el punto medio, en la práctica autónoma. Nosotros ya teníamos algún material creado y una plataforma completa que lo que permitía era alojar vídeos y los PDF que se asocian a cada una de las prácticas. De nuestra experiencia hemos visto que esos vídeos tienen que ser cortitos, entonces por cada una de las prácticas nosotros nos centramos en un laboratorio, entonces lo que tratábamos la idea primordial es que como tenemos muchísimos alumnos, es que puedan trabajar de forma autónoma en la práctica, que puedan manejar todo el laboratorio.
eso tiene algunas dificultades, ¿no? Entonces, la primera parte es que tienen unos vídeos que tienen que consultar. Son 5 vídeos por cada una de las prácticas, porque en uno simplemente les decimos la teoría, en otro lo que tienen que hacer en la práctica, en otro cuáles son los resultados que esperamos de ello, en otro cómo poner en marcha y apagar los equipos, porque eso es una parte importante que queremos que hagan ellos. O sea, no somos ya nosotros los que tocamos los equipos, sino son ellos. Por eso tenemos el nombre de este proyecto tal y como aparece ahí. Pero claro, eso también, con los equipos que tenemos, no con todos lo podemos hacer. Y entonces, el año pasado, en un proyecto anterior, habíamos construido un canal de prácticas más pequeñito que no tenía tanto peligro que fueran los alumnos el que lo manejaran. Entonces, con ello ya podemos hacer estas prácticas autónomas. Este año, con este proyecto, lo que hemos pedido, estamos haciendo nuevos materiales para las prácticas que estamos adaptando a este nuevo canal, que además estamos modernizando las instalaciones de laboratorio, porque ellos medían con aparatos clásicos, mecánicos, y también nos habían pedido que introdujéramos tecnología en las medidas que estábamos haciendo. Entonces, eso ya somos capaces de hacerlo y lo estamos haciendo sobre nuestro canal. Luego, además, la plataforma pues, tiene una parte que es contestar por web ejercicios complejos con los resultados que ellos obtienen del propio laboratorio. Algunos de ellos ahora además ya los obtienen por la propia web porque los registran durante la práctica. Son más, de esta forma podemos tener muchos más datos que los que se tenían antes con medios mecánicos al leerlos con electrónicos, y les podemos pedir resultados pues, más complejos o más elaborados. También lo que hemos visto en esta aula invertida, que es muy importante que se vea en los vídeos. Entonces, para ello, el segundo paso que vemos en el esquema es que antes de entrar en el laboratorio les hacemos un test previo de 5 preguntas, y el que no se haya visto los vídeos no va a saber contestar esas preguntas y, por tanto, no accede al laboratorio. ¿Qué pasa? Que tiene que volver otro día. Eso, para ellos, claro, una vez lo hacen, la segunda ya se lo aprenden y no están dispuestos a venir no sé cuántas tardes a nuestro laboratorio. Esa es la única forma que conseguimos que se vean los vídeos. Con eso ya pueden manejar los equipos. Claro, si no han visto los vídeos no les vamos a dejar entrar a manejar los equipos. Hemos pasado de que antes teníamos grupos, tenemos muchos alumnos, antes había hasta 400, pero de más de 20, con lo cual se dedicaban a mirar así lo que pasaba en los canales, etcétera, a que ahora lo tienen que hacer ellos. Son grupos de 4 o 5 en lo que colaboran, lo ponen en marcha, uno se acuerda mejor de cómo tenía que poner en marcha la bomba, el otro cómo mover la compuerta correspondiente, etcétera, pero entre 4 o 5 son capaces de resolverlo. Pues, y los resultados que les da también la web, pues ellos meten sus datos y obtienen la nota automáticamente. Se pueden repetir los resultados, con lo cual, ¿por qué? Porque la idea es que puedan mejorar su nota. Si quieren mejorar, mejoran. Una vez que ya han aprobado, podrían parar, pero si quieren mejorar, así que conseguimos, pues que aprendan hasta donde ellos quieran, en el fondo. Son ellos los que eligen hasta donde quieran llegar. Pues todo esto nos está funcionando muy bien y seguimos todavía con este proyecto y con el canal que construimos el año pasado, pues pudiendo añadir nuevas prácticas a las que ya tenemos, pero la verdad es que cada una de ellas pues lleva muchísimo trabajo, porque son 5 vídeos asociados, su PDF, ponerlo en el sistema, prepararlo, que todo ese trabajo, pues hombre, está muy bien en los proyectos, pero implica muchísima dedicación de los profesores y sobre todo, como quería decir, como he dicho antes, de los becarios implicados en estos proyectos. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Continuamos ahora de la Escuela de Caminos con Juan Carlos Mosquera Feijó, que nos va a hablar una herramienta para ayuda al aprendizaje personalizado de la respuesta dinámica de osciladores simples en el entorno de aula invertida. Bien, buenos días a todos. El propósito de esta presentación se basa en un proyecto de colaboración con la idea de internacionalización con la Universidad de Piura en Perú, y a esta iniciativa se ha sumado también ya la Universidad de Jaén. Nuestro punto de arranque es el siguiente. Los alumnos piensan que por aprenderse una colección de problemas y por estudiarse problemas ya se saben los problemas o la asignatura. Entonces nosotros pretendemos atacar eso con 2 cosas. Primera, la fragmentación, es decir, unidades de conocimiento que son digeribles para un alumno, fragmentación, chunking en inglés, y luego recordar. Recordar es mucho mejor que releer, es mucho mejor que cualquier otra técnica, digamos, en cuanto a actividades básicas de aprendizaje.
Entonces, hemos enfocado un modelo de aula invertida que consiste en lo siguiente, que todos conocemos, pero tratar de dar buen material para que ellos trabajen en casa. Asegurarnos que trabajan en casa, garantizar que lo están haciendo y premiar a quienes lo hacen. En segundo lugar, a la vuelta a clase la semana siguiente, evaluar lo que han aprendido para que las clases sean tiempo de mejor calidad. Eso como lo hacemos con test online y con pequeñas actividades, digamos, de dinamización de ese trabajo en el aula. Y luego así dedicaremos el tiempo de aula a resolver dudas o a tratar de hacer problemas más avanzados o de incidir en cosas más avanzadas que para ellos le puedan suponer pues, competencias de tipo ya más profesional o aplicado. Hemos hecho esto en 2 niveles. Uno en grado, con una serie de páginas web interactivas en las que ellos hacen problemas y esos problemas les sirven para, luego lo hacen a mano por su cuenta y permite hacer autocorrección o ver en qué cosas se han equivocado. Y así el aprendizaje no es estudiarse un problema, sino hacer un problema y mirar dónde me he equivocado, porque tengo aquí la solución para este juego de datos que yo he querido poner. Pero esta técnica web también sirve para hacer pues, en clase técnicas de estudio dirigido o evaluación por pares dentro de problemitas que se ponen durante la clase y que ellos con el móvil entran en esa página web con el juego de datos correspondiente. No hay 2 juegos de datos iguales entre alumnos para que no se copien. Luego se cambian los ejercicios que han hecho, son corregidos por otros y con eso conseguimos pues que la técnica de evaluación por pares también, esta herramienta tenga esa versatilidad de uso en clase. Pero aquí lo que presentamos son 2 técnicas o 2 aplicaciones hechas en MATLAB, pensadas para alumnos de máster. La primera de ellas va sobre una asignatura, una de ellas va en la asignatura de hidráulica y la otra va en la asignatura de dinámica. Presentamos esta última, en primer lugar. Dinámica, el clásico problema del oscilador, o deslizador, mejor dicho, una masa que va tirada de un muelle y del que se tira con una fuerza a velocidad constante, pero ahí puede haber poroelasticidad, o sea, una presión de poro que reduce la presión o la tensión de contacto. Entonces, eso es un problema de dinámica en sí misma pues, bastante complicado. Y entonces, las ecuaciones diferenciales son sencillas. La solución, bueno, los alumnos lo saben, pero el entender cómo un rango de variación de un parámetro o de 2 parámetros, o entender cómo el significado físico aplicado, ingenieril, de una variable puede repercutir sobre la respuesta de un sistema. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para hablar de sismología. ¿Por qué los terremotos se producen como fallo friccional en una inestabilidad de un contacto? Entonces, esto a los alumnos les ha producido ya durante este curso una ventaja en el aprendizaje de esa respuesta de cosas, de conceptos o de parámetros que valiendo una cosa o valiendo otra, la respuesta es radicalmente distinta. Y en línea con la presentación anterior, presentamos aquí una obra de toma en un canal, siendo el canal corto y jugando con las variables hidráulicas de ese canal, que pues, vamos a decir, aparte de la sección rectangular de cuánto sea el ancho, pues la pendiente del canal, el calado que hay aguas abajo, el obtener qué curva de remanso sale, el estudio este es en régimen permanente, el ver qué respuesta da el canal en función fundamentalmente del calado aguas abajo, para los alumnos es una tarea muy, muy pesada de hacer a mano, el obtener las curvas de remanso, estudiar el calado crítico, el calado uniforme, esas cosas, ¿no? Y ver cómo todo eso significa en la práctica algo. Y entonces, viendo estas influencias de los parámetros sobre la respuesta de un canal, pues los profesores que llevan este tema me dicen que les ha supuesto o que les está suponiendo una ventaja en cuanto a la visión práctica, visión espacial ingenieril, a las competencias que ellos adquieren con el uso de estas apps de MATLAB. Y finalmente, pues quería dar las gracias a la UPM por esta oportunidad que nos ha dado y supongo que en nombre de todos nos sumamos a ese agradecimiento. Nada más. Muchas Buenos gracias. días. A continuación, Jesús González Galindo, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, nos hablará de la aula invertida para el aprendizaje de herramientas informáticas en el campo de la geotecnia y las obras subterráneas. Buenos días. Pues agradecer a la Universidad Politécnica la oportunidad que nos da de intentar enseñar mejor a los alumnos y que los alumnos estén más contentos, que al final es nuestra finalidad, ¿no?
En este proyecto de innovación educativa, nosotros lo que queríamos era intentar enseñar una serie de programas informáticos en el ámbito de la geotecnia. ¿Por qué hicimos este proyecto de innovación educativa? Pues realmente fue porque cuando vas por el pasillo, cuando van a una tutoría, el alumno te dice, es que claro, tú me explicas mucha teoría, pero después las cosas prácticas, cuando yo voy a trabajar dentro de un año, dentro de unos meses, son cosas distintas. Entonces, ante esta, teóricamente, apetencia de los alumnos, pues intentamos llevar a cabo este proyecto de innovación educativa, en el cual además también teníamos la ventaja que la UPM había creado un convenio con una empresa, que es Rock Science, en el cual permitían que los alumnos tuviesen acceso libre a cierto software. Entonces, una vez que teníamos este planteamiento, pues tanto la Escuela de Minas como la Escuela de Caminos, a través de los departamentos de Ingeniería Geológica y Minera, Ingeniería y Morfología del Terreno, pues planteamos realizar este proyecto de manera conjunta. Cuando nos lo planteamos, pensamos que el aula invertida podía ser la manera adecuada de que los alumnos aprendieran a utilizar estos programas. Y una vez que nos planteamos que el aula invertida era la buena metodología, cuando pensamos cómo íbamos a transmitir esos conocimientos previos que debían de adquirir los alumnos, pensamos que lo mejor eran los vídeos. Estos vídeos eran con máximo de 15 minutos, aunque estaban con ciertos compartimentos para que los alumnos los pudiesen ver de manera fraccionada. A pesar de todo, que quizás fueron demasiado largos, ¿no? Quizás para otra vez tendríamos que haber hecho algo más cortos. Cuando los fuimos a aplicar, pues pensamos en qué asignatura aplicarlo y lo aplicamos una asignatura que era del octavo semestre, de cuarto curso, en el cual estaba sobre todo pensado para aquellos alumnos de construcciones civil, porque eran aquellos en los cuales teóricamente la geotecnia pues, les interesaba más. Al final eran como unos 80 y tantos alumnos los que podían participar en esta actividad. Nosotros lo ofrecimos de manera voluntaria y en el cual el alumno se apuntaba para poderla desarrollar o no. El planteamiento fue muy sencillo, en el cual nosotros creábamos un material, que eran estos vídeos. Antes de comenzar la actividad hacíamos unos test. En los test nosotros lo que hacíamos era intentar evaluar los conocimientos previos que tenían los alumnos. Nos centramos para este caso concreto en el estudio de los programas de estabilidad de taludes, tanto de rocas como de suelos, y entonces les hacían dos tipos de pregunta. Una era acerca de lo que era el software, que en principio no tenían por qué saber nada, con lo cual la nota iba a ser baja, y otra era de los conocimientos teóricos en los cuales se basan estos programas. Después, los vídeos los veían, tenían 10 días para verlos, todas las veces que quisieran, con la única limitación en que lo tenían que ver en la propia escuela. Tienen que conectarse a los ordenadores de la escuela, no lo pueden hacer por wifi, tienen que estar en la red de la escuela. Una vez que lo hayan visto, a los 10 días tuvimos una clase en la cual se resolvían las dudas y se pusieron una serie de ejemplos prácticos que los alumnos tenían que resolver. Los profesores estábamos allí para resolver cualquier tipo de duda, con lo cual la finalidad era que al finalizar la clase el alumno supiera resolver los problemas. Era el aprendizaje, no era tanto el tema de evaluación como el aprendizaje de estos programas, utilizarlos en casos concretos que se podían encontrar en el día de mañana. Y después les hicimos un segundo cuestionario en el cual pues, intentamos ver cuál era la mejora que habían tenido en el aprendizaje mediante este programa de innovación educativa. Como resultados y conclusiones, que lo voy a hacer de manera conjunta, lo primero que nos sorprendió fue la baja participación. A pesar de que es tan importante para ellos, al final solamente el 32,4% quiso participar. Posiblemente es porque esto era una nota adicional a la nota del examen y la nota de la asignatura. Ellos podían sacar un 10 sin esto. Entonces, como no lo necesitan, dices, pues, ¿para qué me voy a complicar la vida, ¿no? Entonces, al final, la motivación real del alumno es pasar la asignatura. Lo otro está muy bien, te lo dicen, y es verdad que hay un pequeño porcentaje, pues a lo mejor un 30% que quieren aprender más, pero la mayoría no es así. Después, la segunda cosa que vimos es que la dificultad que hay que ya ha salido aquí, es cómo se ven los vídeos y se presta atención a los mismos. Nosotros habíamos introducido en mitad de los vídeos una serie de preguntas con el programa Edpuzzle, en el cual teóricamente si no contestaban no podían seguir. Pero lo que pasa es que no tenían una nota mínima, con lo cual ellos podían contestar de manera aleatoria o simplemente, no se molestaban realmente en ver cuál era la respuesta correcta, ¿no? En el gráfico este de aquí, en el azul, vienen las respuestas y como vemos la nota máxima es un 8. Cuando eran preguntas que venían unos segundos antes y que además no había que interpretar, era reproducción sistemática de lo que estaba puesto. Con lo cual, esto lo que nos indica es que la motivación del alumno cuando ve el vídeo pues es pequeña, ¿no? Y realmente es el gran problema, porque realmente lo que aprenden es en ese vídeo, es cuando si le dedicasen tiempo y le dedicasen pues, esfuerzo, es en donde aprenderían bastante. Hemos visto que la metodología del aula invertida puede ser adecuada para este tipo de programas informáticos, porque bueno, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, lo tiene que hacer eso en la escuela, con lo cual cada uno se puede tomar su tiempo. La valoración del alumno ha sido bastante positiva, se hizo una encuesta de satisfacción
Y, sin embargo, al final lo que vimos como más preocupante es que cuando hicimos la comparación de resultados antes y después, pues vimos que el programa se había aprendido, serían los diagramas en azul, con lo cual el alumno sí que había aprendido a utilizar, a meter los datos y a sacar los resultados, pero el problema es que no había aprendido absolutamente nada de la teoría en la cual se basa el programa. Con lo cual es un problema, porque en el día de mañana ellos van a coger el programa, van a poder meter unos datos, se van a quedar tan contentos porque van a sacar una solución, pero no tienen el juicio crítico para saber si esa solución es correcta o no es correcta. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Continuamos ahora con Rubén Ángel Galindo Aires, de la Escuela de Caminos, con la implantación de prácticas y casos reales en la asignatura de Ingeniería Geotécnica. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que dais a los profesores y buenas tardes a todos. El objeto de este proyecto de innovación educativa era la implantación de las prácticas en la asignatura de Ingeniería Geotécnica que se da en segundo de máster, Ingeniero de Caminos. La asignatura se da en el primer cuatrimestre, es cuatrimestral de 4 créditos y medio y es obligatoria para uno de los itinerarios del máster y tiene aproximadamente unos 200 alumnos todos los años. Queríamos dar un primer paso en la implantación de las prácticas porque actualmente no tenían prácticas, la asignatura no lleva mucho tiempo, mucho recorrido, y este primer paso consistía en buscar problemas geotécnicos avanzados, especializados, que no se hubieran visto a lo largo de las asignaturas de Ingeniería del Terreno del resto de la carrera y tratar de dar una aplicación práctica, un significado físico y visual que los alumnos pudieran comprender fácilmente. Habíamos pensado que el aula invertida era apropiado porque las prácticas, como todos sabemos, permite a un grupo reducido, manejable de alumnos, darles una formación más individualizada y también pues, porque permite poner al alcance de ellos pues, tecnologías pues, de ordenador y en este caso de laboratorio, no solo para su visualización, sino también para que practicaran ellos con el propio ensayo, cogieran entre sus manos el ensayo y lo pusieran en práctica. El problema planteado es un problema, bueno, se han hecho 3 prácticas, en particular, pues uno de los problemas, por mencionar uno, tenía que ver con un problema que no tiene solución analítica, el problema general, y sí existen soluciones en algún caso particular, pero la solución particular es un sistema de ecuaciones diferenciales muy complejo, o relativamente complejo, y que para un alumno de segundo de máster que va a tener acceso a la vida profesional y práctica en pocos meses, pensamos que era bueno que tuviese una visualización física del problema. El problema en sí pues, se hace con un equipo, que es el que aparece en la diapositiva, de investigación, que fue de investigación hace 40 o 50 años, que trajo la escuela de Grenoble y que hoy día pues, no teníamos uso, puesto que la investigación con este equipo, que se llama aparato de Snebel y Taylor, pues está bastante superada y lo queríamos aprovechar para la docencia, la didáctica, pues en este caso de esta asignatura. Entonces, en este equipo se permite reproducir un suelo de partículas bidimensional mediante cilindros de diferentes tamaños para representar la granulometría del terreno y aplicar, pues mediante actuadores externos, gatos manuales, pues la combinación de cargas, en este caso el de la imagen a un pozo de cimentación. Se les dieron unas presentaciones, se hicieron 2 vídeos por cada práctica, uno con la preparación de la práctica y otro explicando los resultados y la discusión del obtenido. Y se les dio también una hoja para que plantearan sus dudas. Y los alumnos se le planteó un grupo de prueba para ver la práctica con 12 alumnos. Planteamos que este tipo de prácticas para que puedan manejar el ensayo con 12, 15 alumnos sería suficiente. Y en este grupo de prueba, entre los alumnos voluntarios, se les hizo, nada más entrar a la práctica, un test inicial de 10 preguntas y ese mismo test se les repitió al final de la práctica. Se observó que, evidentemente, los alumnos habían superado bastante bien el test y habían mejorado respecto a la entrada
de la práctica, pero si bien es cierto, tengo que hacer dos matices. Por un lado, las preguntas, seguramente los profesores, cuando estábamos impartiendo la práctica junto con ellos, influíamos en la solución, porque de alguna forma tienes en la cabeza las respuestas de las preguntas que has puesto. Y por otro lado, las preguntas que se les hizo, también antes de entrar en la práctica, de alguna forma en los vídeos explicativos, pues tenían bastante la respuesta. Con lo cual, en ese sentido, bueno, pues quizá de cara a futuros proyectos deberíamos mejorar. Y también decir que lo que esperábamos era la repercusión en la asignatura que también fuese positiva. Eso todavía no lo sabemos porque está por evaluar, lo tendremos en enero, pero sospecho que no va a ser que no va a influenciar mucho, entre otras cosas, porque hemos cogido un grupo pequeño de prueba y el grupo de prueba pues ya nos estamos dando cuenta que es entre los mejores alumnos de la asignatura. Por último, decir que tengo que dar las gracias a los profesores que han intervenido, puesto que han empezado a desarrollar el proyecto, se han involucrado mucho con gran entusiasmo y motivación hasta el punto de que pues los vídeos prácticamente los han generado ellos y no hemos tenido que hacer uso de todo el presupuesto del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto hemos terminado con un pequeño retraso las exposiciones de esta parte y entonces ahora tendríamos tiempo para un pequeño turno de preguntas en el que, si me hacéis favor, como siempre, os identificáis, cogéis el micrófono para que se grabe bien, etcétera. No veo a nadie, no hay ninguna pregunta. No sé si estamos ya muy cansados a estas alturas. Yo sí que haría una pregunta, porque me he quedado con esa curiosidad. Ahora mismo, por ejemplo, en la aplicación de geotecnia, nos has dicho que tenían que usar los vídeos, que visualizarlos en la escuela, no en casa. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Qué diferencia hay entre que lo vean en casa? Disculpa, me debí explicar más. Los vídeos los podían ver en casa. Lo que tenían que utilizar era el programa de ordenador, no lo pueden utilizar desde casa ni por control remoto, porque no permite la licencia del programa, lo tienen que hacer a mano, tampoco vale en la escuela por wifi. O sea, la limitación está en que tienen que ir a un puesto de red de la escuela, con lo cual es una pequeña limitación cuando estamos hablando de asignaturas con muchos alumnos. Pero el vídeo sí que lo podían, o sea, de hecho, lo veían, o sea, hay gente que lo veía, como después ves la IP, hay gente que lo hacía en la escuela, pero había gente que lo hacía en casa. Ya, entendido. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues supongo que Raquel querrá venir un momento, ¿no?, a decirnos. Bueno, con esta sesión de hoy ya finalizamos estas jornadas. Gracias a los moderadores que nos habéis echado una mano, a todos los ponentes y, bueno, enhorabuena por todos los proyectos. Gracias de verdad a los asistentes también, sobre todo por la resistencia a estas horas ya difíciles. Y nada, nos veremos en las próximas. Muchas gracias. Muchas gracias.